Entonces, buenos días jóvenes. Empezamos la clase de elementos de máquina, cátedra. Vamos a tener clase los los miércoles, de 9:40 en adelante, dos módulos. ¿Ya? Vamos a partir con la presentación del profesor. Mi nombre es Ambrosio Olivos Pérez, soy ingeniero civil mecánico, magistrado en ciencia de ingeniería. Estudié el 2004 al 2010, luego trabajé en CTI, una fábrica de electrodomésticos, del 2011 al 2013. Luego con Tecnipac, una maestranza minera del 2013 al 2015, y del 2015 hasta ahora trabajo en la Universidad de Talca en la Escuela de Ingeniería. Tengo un montón de experiencia en desarrollo de productos y diseño de máquinas. Probablemente ya tuve clases con alguno de ustedes en algún módulo anterior, así que creo que no vamos a tener problemas. Además, ustedes son mecánicos, son bien aperrados y estudiosos y aplicados. Ya, vamos a ver rápidamente el syllabus, que supongo que ustedes también ya lo revisaron. Este sílabo es estandarizado, el mismo de la escuela, y está disponible en los planes de clase cuando toman ramos en Educandos. Tenemos 2 horas de cátedra, 1 hora de ayudantía, ahí está conectado el ayudante para coordinar el horario. Tenemos 2 horas de tarea autónoma y 4 horas de estudio autónoma. O sea, esto es decir que ustedes tienen que estudiar 6 horas, dedicarle 6 horas a la semana a este módulo fuera del horario de clase. ¿Ya? Para que lo tengan presente desde ahora, porque las tareas y trabajos van a ser bastante extensos, pero esto está considerado ya en la carga horaria del módulo, independiente de las 2 horas de clase. ¿Ya? Prerequisitos, semestre octavo, después vamos a ver la malla, dinámica de máquinas de prerequisitos y mecánica computacional. Y todo lo que viene implícito detrás de esto. Competencia, diseñar componentes, equipos y sistemas mecánicos, cuya concepción contemple las restricciones económicas, energéticas, legales y operacionales. El 9 ahí no sé qué hace. Ya, en el fondo es diseñar componentes, equipos y sistemas mecánicos. Aquí vamos a ver básicamente los componentes de cada sistema mecánico, algunos de ellos, y luego vamos a diseñar en conjunto. Aplicar herramientas de cálculo y diseño a componentes de equipo mecánico, aplicar restricción económica y operacional energética en el diseño. Ya, tenemos varias unidades, la unidad 1 es un repaso, y vamos a reconocer los conceptos fundamentales de la ciencia e ingeniería, clasificaciones, procesos de operación y aplicación de los distintos materiales y procesos enfocados al diseño de elemento máquina, y conceptos fundamentales de la ciencia e ingeniería a los contenidos. Esto es básicamente un repaso, que es la clase 2, que es bastante larga, que tiene en general un resumen bastante rápido de todo lo que ustedes debiesen haber visto hasta la fecha, ¿cierto? Ley de la termodinámica, conceptos de medición, consideraciones de diseño, esfuerzo, el círculo de Moore, selección de materiales, proceso del acero, fundiciones, procesos de fabricación varios, fallas, deformaciones, ¿ya? Criterios de falla, energía, y un montón de cosas más que van a ser necesarios para este módulo y para lo que vamos a ver a continuación. Por eso es súper importante hacer el repaso para que lo recuerden y lo vean. Según el sílabo, unidad 2, análisis de falla, concepto falla, determinar zonas críticas en secciones de máquina, elementos de máquina, determinar zonas críticas susceptibles a la falla por fatiga, analizar zonas críticas a la falla por fatiga en elementos de máquina. ¿Ya? Nosotros siempre cuando pensamos falla es algo que se rompe por exceso de fuerza, pero vamos a conocer ahí la fatiga, que la falla se produce sin una cantidad de fuerza considerable. Vamos a la unidad 3, diseño de uniones no permanentes y permanentes. Aquí básicamente tenemos pernos, soldaduras, pegamentos, remaches y otros. ¿Ya? Uniones permanentes aplicadas en ingeniería,
y opciones, analizar de opciones de solución de un problema. Diseño de componentes, vamos a ver acumulador de energía, resortes y suspensiones, mecanismos generales, concepto de cimentación, elementos de rodadura, teoría de diseño de máquina casos reales, software 3D para diseño de elemento máquina, concepto asociado a elementos de máquina en un proyecto integrador y cuestionar las diversas fuentes de información, consultar, desarrollo e investigación. Esto va principalmente aplicado a catálogos, que va a ser lo que más van a utilizar a futuro, quizás más que los libros de ingeniería. Metodología, clases teórico-cátedra, que van a ser expositivas, en este caso mediante video y el PowerPoint, y la idea es que ustedes vayan interrumpiendo para hacer comentarios o realizar preguntas, pero siempre dentro del marco del contexto del curso. ¿Ya? Aprendizaje basado en proyectos, vamos a tener un proyecto integrador, que la idea es que vayan poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. ¿Ya? Y la idea es que el proyecto se evalúe, se planee, tal como si fuese en el mundo real. Lamentablemente, dado la naturaleza del curso que es de hacer online, no se puede terminar fabricando el elemento. Evaluaciones. Tenemos una prueba del 10%, que es la unidad 1, el repaso, prueba del 20% unidad 2, prueba del 20% de todas las unidades. Global. Proyecto tenemos dos entregas del 10 y el 20%. Tareas, tenemos tareas de 20%. Estas tareas van a ir saliendo clase a clase, por ejemplo, de una tarea a otra, de una semana a otra. Investigue las normas de dibujo de planos, por ejemplo. Tenemos la opcional acumulativa, que es el examen, y la recuperativa, que aplica solo en caso de que ustedes falten a la 1 o la 2, dado que la prueba parcial 3 está definida como no recuperable. ¿Ya? Bibliografía, libro típico mecánica del mecánico, Shigley, es como casi la Biblia, así que búsquenlo. Ahí también está elementos de máquina, Hamrock, mecánica vectorial, diseño de componentes de máquina, entre otros. Cualquier libro de diseño mecánico es suficiente. Y también un montón de apuntes de internet que pueden ir encontrando y los catálogos. Consultas sobre el syllabus. Yo, profe, solo una. ¿Sí? Cuando dijo que la regulativa solamente si uno falta nomás. Sí, eso fue lo que me indicó el director de escuela para este semestre. Ah, ya, ya, profe. Si usted, al igual como cuando era presencial, si ustedes faltan a una prueba, dan recuperativa. Claro, Si no ya, faltan, profe. A ver. están fritos. Ahora, si les fue mal en una prueba y el resto del semestre tuvieron un desempeño considerablemente bueno, no hay problema en hacer alguna excepción al final del curso, pero eso siempre y cuando demuestren que están con las pilas puestas. ¿Ya? Hay casos me pasó el semestre pasado, tenían un 2 en la primera, un 2 en la segunda, se sacaron un 3 en la tercera y había que hacer la recuperativa igual y al final pasaron. Entonces yo considero que eso no es muy correcto. ¿Alguna otra duda del syllabus? De todas maneras, cualquier duda que tengan la pueden ir haciendo durante clase o pueden mandarme. Profesor, disculpe, ¿alguna de las pruebas tienen que ser aprobativas las pruebas o es que No, no se especifica? no se especifica. Lo que sí tiene que ser es que el promedio de las tres pruebas, el promedio de las tres primeras, de las tres pruebas tiene que ser mayor a 4 y el promedio del proyecto y las tareas tiene que ser mayor a 4. Ah, ok. Hay que aprobar las dos áreas por separado. Muy buena pregunta. Voy a ir con Profesor, la encuesta, sí. ¿la prueba número uno considera solo contenido o hay algún ejercicio de por medio? Porque estoy viendo el Ejercicios, PDF y harto texto. sí, ejercicios básicos. Por ejemplo, por ahí salía el tema del cálculo de seguridad.
El factor de seguridad. Lo que me interesa principalmente con esta es que recuerden los contenidos vistos en módulos anteriores. ¿Dónde está el factor de seguridad? No encuentro. Voy a buscar mejor. Acá está, por ejemplo. Calcule el factor de seguridad en una viga en bola ISO sencilla. Por ejemplo, tenemos la pared, tenemos una viga con tal sección. Calcule el factor de seguridad. Y eso es bastante sencillo. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el punto máximo? Fuerza F. Punto máximo es donde el momento es máximo, por lo tanto, el esfuerzo va a ser el momento por la distancia del centroide a la fibra más exterior, partido por la inercia. La inercia, tabla, C va a ser la distancia del eje neutro al borde, el momento va a ser esta fuerza por esta distancia. ¿Ya? Y luego de eso tenemos, ese va a ser el esfuerzo calculado, y el esfuerzo admisible es el que sacamos de las tablas que estaban más adelante del acero. Que son estos. Dependiendo del tipo de acero, vamos a tener distintos esfuerzos admisibles. ¿Cierto? 483, si es de 60, si es de 20, así. Cálculos de ese estilo sencillo. Gracias, profesor. Voy a actualizar aquí la encuesta. Línea de tiempo, lectura, ahí está. Esta es una encuesta que dice: ustedes leyeron el syllabus y el plan de clase y se comprometen a consultar cualquier duda. Esto es para evitar los posibles yo no sabía que había de hacer tal cosa. Ahí está. Ustedes después lo pueden revisar y entrar. En el fondo una encuesta bastante básica. Estudiante. Así les va a aparecer a ustedes. Confirmación de lectura y sílabo, plan de clase. Tienen que completar que leyeron el plan de clase. Va a tener que editarse. Y la segunda es que para ver cómo están, cuál es su manejo de inventory y ese tipo de cosas. Ya. Entonces estamos claros con el sílabo. ¿Alguna pregunta del syllabus? Plan de clases. También está acá. Tenemos el 8 de septiembre. Ah, que esto está cambiado todos los martes. Ya, aquí le voy a actualizar la fecha, pero es indica la semana. Inicialmente la clase iba a ser el martes. Entonces, trabajo autónomo, quiera leer apuntes para la clase siguiente y la lectura del Chile del 1 al 4. Hoy día tenemos la presentación del profesor, lectura del sílabo, introducción al curso, repaso de resistencia a materiales, guía de ejercicio, apuntes para la clase siguiente y estática de los diagramas de cuerpo libre. La próxima semana tenemos la prueba. Luego viene la revisión de la prueba, siempre después de cada prueba. Fatiga, unión no permanente, unión no permanente. Evaluación número 2. El 27 tiene la semana de consolidación de aprendizajes. El 10, o esta semana, soldadura.
entrega 1 del proyecto el 17 de noviembre, uniones de concepto, ejercicio, rodamiento y buje, suspensión, entrega 2 del proyecto, evaluación escrita número 3 el 22 de diciembre y recuperativa de examen por definir ahí con los interesados en esa fecha ya entre Navidad y Año Nuevo. Semestre bastante corto, así que hay que ponerle con todo. ¿Preguntas del plan de clases? Oye, Díaz, Profe, las fechas entonces son, ¿podrías ¿han corrido un día? tienes la Sí, han corrido un día respuesta antes. de la Ya. pequeña? Entonces la prueba queda para el próximo miércoles, el 30. Sí, ¿Le podría? inicialmente me habían programado el curso los martes. Ahí es el plan de clase considerando el martes. Pero es la semana. ¿Ya? Evaluaciones, como les dimos, nuevamente un resumen aquí, 26 de septiembre, 3 de noviembre, 22 de diciembre. Práctico, proyecto 1, proyecto 2 y las tareas. ¿Ya? Reglas de convivencia bastante básicas, mantener el micrófono en silencio, que habitualmente lo hacen, interrumpir si tienen duda, aportar con algún comentario. Sería ideal que fuesen interrumpiendo la clase con consultas y comentarios, basados en su experiencia, en lo que han visto, de ese estilo. Educando el canal de información oficial. Problemas de conectividad durante las evaluaciones deben ser informados vía mail. Si, por ejemplo, si alguno de los Matías tuvo problemas con internet durante la prueba, se le cayó con un poste, lo que sea, es súper importante que tome el celular y mande un correo. Ya, profesor, tengo problemas con internet, ya chocaron un poste y ahí después veremos las medidas que tomaremos en ese caso. Pero eso tiene que ser lo antes posible. A mí no me sirve que una semana después me digan, profe, que sabe que se cayó un poste en la casa. Ya, eso para mí no aplica. Si no pueden mandarlo usted, mándenle un mensaje, llamen a alguno de sus compañeros y que él lo mande en representación suya. Pero tiene que ser con la mayor anticipación posible. No cuesta nada mandar un recado ahí con alguno de sus colegas que están con problemas. Y de esa manera podemos tomar alguna acción. Pero como digo, una semana después, no sirve. Y no solicitar el cambio de fecha de entrega dado lo justo del semestre. Consultas por correo electrónico. Recuerden mantener la formalidad, partiendo con el estimado profesor o profesor, colega, lo que quieran, pero saludando, desarrollando el correo, poniendo la información específica en el asunto, por ejemplo, consulta, sílabus, elementos de máquina, y la firma al final del correo. Horario de atención por videoconferencia por definir. Ustedes tienen una duda, mandan un correo y coordinamos una hora de atención. ¿Ya? El reglamento de calificaciones, 2 puntos importantes. Se puede restar hasta 1 punto en la calificación por errores de redacción, ortografía, dicción y vocabulario. Y el tema de las copias. Cualquier tipo de copia o irregularidades se calificará con nota mínima. ¿Ya? Recuerden que esto es un semestre online. No hay supervisión directa, por lo tanto, eviten copiar textualmente si es que van a buscar una respuesta. ¿Ya? Importante para trabajos es la utilización de citas. ¿Ya? Y soy súper consciente que toda esta materia está, pero si ustedes van y copian textual de internet, es sumamente desagradable. Ya me pasó el semestre pasado, muchachos iban y ponían definiciones textuales. Por ejemplo, una de las preguntas era, defina qué es la mazarota en fundición, iban mazarota y copiaban esto. Lo primero que veían aquí, copiado en la prueba, de un viaje. ¿Está correcto eso? Ni siquiera lo reescribieron. ¿Ya? Entonces es importante, en trabajos se ponen las copias textuales, pero se ponen como cita. Se pone la referencia y todo eso. ¿Estamos? Seguimos. ¿Ya? Y ahora nos queda que se presente el ayudante Francisco Enríquez y se pongan de acuerdo en el horario de ayudantía. Nosotros tenemos clases acá
miércoles. Así que ahí le doy el paso a Francisco. Hola, buenas. Siente ¿Cómo están? y se pongan de acuerdo. Bueno, vamos a fijar el horario ayudantiano. Aquí se pelean ustedes por el horario. Voy a ver si les puedo mostrar mi horario. ¿El profesor me puede dar acceso para compartir la pantalla? Sí. Después tú me asignas el organizador. Ok. ¿Ven el Excel? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Todo lo que está en blanco está disponible. Así que ustedes peleen. El lunes, primera hora. ¿Cuántas horas son de ayudantía? ¿Una o dos? Una. Ya. Tenemos tentativo el lunes, primera hora. Sí. ¿Alguien se opone a esa hora? No, yo no. ¿Alguien prefiere otra hora? Seguro. Jueves bloque 2. Bloque 2. La idea es que lleguen a la ayudantía. Me pasó el semestre pasado que me propusieron un horario muy temprano y no llegaba nadie. Sí, eso es súper importante que participen de las actividades. Cuando tienen que sacarle el jugo, porque él ya pasó por el curso hace un par de semestres, ya es bastante experimentado, ya está en las últimas etapas de la carrera y tiene bastante que aportar desde el punto de vista práctico. Entonces, como dice El él, lunes en el 5. que vayan. Lunes bloque 5. ¿Qué horario es ese? A ver, 8, 9, 10, 12 Una a la 1. Una 10. Una 10. Ya. Sí, no hay problema. ¿Algún otro? ¿Alguien le complica el lunes el bloque 5? ¿Alguien que no pueda? A mí me complica, compañero. Tengo Sí, clases a también esa me hora. complica. Ya. ¿El jueves bloque 2? ¿A alguien le complica? A mí. A mí me complica. Hay sistema hidráulico. Ya. El lunes bloque 1 entonces. ¿Están seguros? No, a mí me complica. ¿Y bloque 2 puede ser? ¿Lunes bloque 2? Lunes bloque 2. ¿A alguien le complica? ¿Y No. el lunes en la tarde, así tipo 9? O sea, en el bloque 9. Yo no Como puedo. les digo, yo tengo todo lo que está en blanco disponible. Mira, Francisco, hagamos un Google Doc y ponemos las opciones y vamos viendo cuál es la que tiene menor cantidad Mm. de oposiciones. Y fijamos Sí, esa opción. en otro ramo hicieron como una encuesta ¿Sí? y tú colocas tu horario disponible y ahí uno va votando.
Después con la votación, el que Eh, tenga mayores alternativas, dejamos ese como horario de ayudantía. No va a ser un poco difícil ya, ponernos de acuerdo. lo que puedo hacer es que les voy a dar mi número para que me hablen, hagamos un grupo de WhatsApp y ahí lo coordinamos mejor. Y ahí tenemos más tiempo y Lo de la encuesta funciona bastante bien porque ahí cada uno pone cuáles son sus preferencias y la que tenga mayores preferencias queda con el horario. Sí. Ahí hacemos la encuesta al final de clase, te aviso y la vemos. ya, ese es mi número. Les mando la encuesta por WhatsApp y hacemos el grupo y ahí ordenamos la ayudantía. La idea es que sea un horario en el que a todo el mundo le acomode y vayan, pues, si esa es la idea. Sí, pues, la idea es que le saquen el jugo al ayudante. Justifique su existencia ahí. Y el sueldo. Claro, Que no es mucho, pero igual aporta. pero algo Tiene hace. experiencia. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Anotaron mi número? Se los dejé en el chat. Entonces te dejamos un mensaje y tú haces un grupo. Si yo hago un grupo, los voy agregando. Y ahí cuando ya el grupo esté formado, les tiro la encuesta Vale. para que vayamos viendo el horario ayudantía. De todas maneras, también podemos subir el link de la encuesta a Educandos. Y también el link de unión al grupo también se puede subir a Educandos. De repente también es más fácil a que todos vayan enviando el número y sumando. También. Entonces, muchas gracias, Francisco. Acuérdense que hay prueba la otra semana, así que aprovechenlo. Vamos, La ayudantía. tiene que ser esta semana entonces. Entonces, la ayudantía queda por definir. Ya. CBD to be defined. Empiezan a usar estos signos medio extraños de repente en las pegas, váyanse acostumbrando. Entonces, perfil de egreso, ustedes ya lo conocen, que es competente en planificación, evaluación, diseño, administración de proyectos, multidisciplinario de innovación, dirección y supervisión de procesos de transformación de materias primas, manufactura, montajes, planificación, evaluación, ejecución, control, mantenimiento, técnico como económico, recursos materiales y humanos, proceso de manufactura, y este es el que siempre destaco, y se los digo porque a mí ya me pasó, yo estudié y trabajé el autoaprendizaje. Nosotros en la U solamente vemos la punta del iceberg, o menos, y después cuando nos toca ir a los leones en los trabajos, sea cual sea, siempre vamos a tener que estar muy atentos al autoaprendizaje. ¿Ya? Nosotros aquí vamos a ver alrededor de media clase de rodamiento, y si ustedes de repente entran a una empresa en mantenimiento o en venta, van a tener que profundizar en rodamiento, entonces ahí es solamente autoaprendizaje, esa es una. Y la otra es comunicarse eficazmente. Esto también da un montón de problemas, la comunicación, porque para todos es diferente la manera de decir las cosas y la interacción. Lo otro que también es complejo, que aquí es medio difícil de ver, son los equipos multidisciplinarios. Cuando ustedes vayan a trabajar, les va a tocar con gente de distintas áreas. Imagínense, cuando fui a mi primera pega, trabajaba con diseñadores. ¿Conocen diseñadores? Tienen una visión completamente diferente a la que tenemos los ingenieros. Nosotros somos súper prácticos, directo al hueso. En cambio, los diseñadores son muy de tacto, de percepción de cómo se ve. A nosotros nos interesa que funcione, pero a ellos les interesa que se vea bien, se aprecie bien y que su uso sea bueno, que sea cómodo, que interactúe, que combine. ¿Ya? Tienen que tener liderazgo, responsabilidad social, algo que habitualmente se deja fuera, pero tienen que tener responsabilidad social, tienen que ser éticos. No pueden pensar en
Por ejemplo, lo que se hacía antiguamente en la empresa de maquinaria pesada, enterraban el aceite quemado o los residuos líquidos los tiraban a un río. ¿Ya? Hay que tener sentido ciudadano, cuidar el entorno, cuidar la gente, potenciar la capacidad de crear valor. Tenemos que crear valor desde nuestro punto. ¿Ya? Tenemos que integrar al resto de la gente, integrar a la comunidad, hacer que todos vayamos creciendo juntos, no solamente nosotros, no ser egoístas y compartir los conocimientos, las habilidades, apoyar a los que están un poco más atrás. ¿Ya? Y esa es como la única forma de que podemos ir mejorando en conjunto. Lo mismo, cuando ustedes están estudiando, compartan su información, es súper bueno estudiar en grupo, porque potencia las habilidades del equipo. Nosotros cuando estudiábamos, cada uno tenía su fortaleza y las debilidades uno preguntaba y el compañero de al lado explicaba. Y eso hacía que fuese súper interactivo y muy eficiente el estudio. Este semestre lamentablemente no es tan fácil, pero hay que intentarlo igual. Siempre está la opción de preguntarle, mandar un mensaje o algo a alguien más para resolver esas dudas. ¿Ya? La malla. Nosotros tenemos elementos de máquina aquí. Ya estamos cerca del final de la carrera, ¿cierto? Todos quieren salir ya a esta altura. Pero aquí es cuando la carrera se empieza a poner más entretenida. Aquí es cuando se ve más ingeniería de verdad. Entonces tenemos requisitos de dinámica de máquina, dibujo técnico, vamos a dibujar harto en este módulo, proyecto interdisciplinario, mecánica general, cálculo vario, resistencia de materiales, mecánica computacional, y todo eso apunta a elementos de máquina. Luego aquí van a pasar a diseño de máquinas, donde van a ver todo lo que es transmisión de potencias, correas, cadenas, engranes, ¿ya? Y luego a sus memorias de título 1 o 2, que es su proyecto final, en el cual tienen que integrar todo lo que aprendieron durante la carrera. Y ahí es donde se pone interesante. Y después de esto, a ganar lucas. ¿Ya? Como les mencionaba aquí, las horas tenemos 2 de clase, 1 de ayudantía, 2 de tareas y 4 de estudio autónomo. Así que cuando les ponga a leer el chicle del capítulo 1 al 4, y me digan, profe, son muchas páginas, tienen 4 horas para leer esas páginas durante una semana. O a veces van a estar repartidas menos una semana, más la otra semana, sobre todo cuando hayan pruebas. Ya, las unidades ya las vimos, ¿cierto? La primera que vamos a tomar ahora es el repaso. Lo permanente, esta parte de perno y soldadura es bastante más entretenida, al igual que esta de diseño que ya son aplicaciones. La lista, creo que lo pega todo aquí. Vamos viendo, está Cecilia, está Christopher, está Matías Hernández, Chibuy no lo pillo, ahí está, G. Romero, Muñoz, Diego Casanova, Edgardo Yáñez. Soy re malo con los nombres, las caras los reconocería. Quintana, Romo, Berjardo, Berríos, Pineda, Muñoz, Duque, Hernández, Redamar y Solís. Factoría McNamara, Sebastián, Salomón González y Sergio Contreras. ¿Ya? Entonces, supone que todos están actualizados, ya todos tienen acceso al sílabo, no deberíamos tener problemas. Consultas, comentarios, dudas, preguntas. ¿Algún chiste? Profesor, ¿en qué van a consistir los proyectos? Muy buena pregunta.
proyecto de este semestre es bastante sencillo, ¿ya? Y es diseñar y calcular un soporte universal para motores. Y aquí va a salir la típica discusión, somos ingenieros civiles mecánicos, no vemos auto. ¿Han escuchado ese comentario alguna vez? O que le dicen, estudia ingeniería civil mecánica, ya me arregla el auto. Eh, Siempre. Siempre se escucha eso. Sí, siempre. Pero Es inherente a nuestra carrera eso. mi respuesta es que siempre mi comentario ha sido que eso es un halago para nosotros y nosotros tenemos que responder, ¿qué cosa? Nosotros diseñamos máquinas y como las diseñamos también somos capaces de arreglarlas. ¿Ya? A lo largo de la carrera ustedes van a aprender todos los conceptos de fondo que tienen los autos, lo cual hace que cuando ustedes se metan a intentar arreglar un auto, van a tener un pensamiento crítico más allá de solo cambiar piezas. Y eso es muy importante, porque el mecánico va ahí, no sé, postomeando, ya, los inyectores, hay que ir a cambiar los inyectores, listo. Después sigo mirando, chuta, era otra cosa. Pero nosotros como ingenieros tenemos la capacidad de ir un poco más allá, de ir a la causa del problema, porque puede que le cambien los inyectores, dejó de humear, pero el tiempo va a seguir humeando. Entonces esa era la consecuencia, pero la causa inicial, ¿cuál era? Probablemente eran los filtros, probablemente era una bomba con poca presión, y ahí es donde viene nuestra capacidad de ir mucho más allá. Entonces ustedes también le pueden decir, ya, le arreglo el auto, una UF la hora, 1.5 UF la hora. Ese es nuestro costo. Además que los que vayan por el área de mantenimiento futuro van a estar trabajando con máquinas mucho más grandes y complejas que un auto. Entonces al final el auto va a ser un chiste para nosotros. ¿Ya? Pero en este caso el contexto es el soporte, toda esta pieza azul. Para que se use este soporte habitualmente sacan los motores y los montan en este soporte para ir sacando culatas, cables, bombas, múltiples, el cigüeñal y todo. Y este soporte permite tener el motor como si fuese un mesón móvil. Permite girar el motor y ponerlo en distintas posiciones. Se ve sencillo, pero hay que harto calcular. Pernos, soldadura, flanges, placas, flexión, las ruedas, los rodamientos de la rueda, la manilla, el buje, soporte. Básicamente todo lo que tenemos en el curso. Entonces, objetivo específico, realizar el proceso de diseño según la teoría. Algo súper importante, que son definir los parámetros de diseño, que yo no se los voy a dar. Y el alcance. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Ver cuántos kilos, ¿ya? Pero que sea razonable, no decir ya un soporte para 200 kilos. Yo tengo una camioneta con motor 6 en línea y quiero meter ese motor y se rompe. ¿Sirve? Obviamente queda fuera del alcance, por ejemplo, de camiones, tractores u otros vehículos. Por eso ustedes tienen que calcular ahí las cargas máximas. Rodamiento buje, eje, la estructura, diseñar pernos, pasadores, soldadura, diseñar utilizando CAD y generar los planos de fabricación a un nivel perfecto. ¿Ya? Como son sencillos, tanto hacer algún proyecto un poco más complejo, pero realmente es mejor hacer uno sencillo, muy bien hecho, con todas las especificaciones y detalles. ¿Ya? Requisitos mínimos, debe soportar motores de vehículos livianos. ¿Cuál es la definición de liviano? Esta es media amplia, ¿ya? Pero dejémoslo como, no sé, pues máximo una F-150, podría ser, no será mucho. Ahí ustedes lo definen, pero tiene que tener un amplio rango de vehículos. Si quieren van a un taller mecánico, de algún conocido, amigo, vecino, tío, y preguntan cuánto es el motor más grande que trabajan actualmente. Todo eso debe estar referenciado en el documento. Funcionar sobre suelo pavimentado, esto es por definición de la rueda, regulación de altura y giro del motor, desarmable para cuando no se use, y esto es súper importante, elementos comerciales y disponibles en el mercado local. No me salgan con una rueda de AliExpress. ¿Por qué AliExpress no?
porque se van a demorar 1 o 2 meses en llegar. La idea es que si yo les digo ya, fabríquenlo, ustedes mañana puedan ir al mercado local, comprar todo y armarlo rápidamente. Cosas más específicas se pueden traer, pero en este caso, en este proyecto, ¿qué hay específico? Un perfil de fierro, 01020, un par de ruedas, ¿cierto? Aquí tenemos Ducase, Plastigen, el Curicó disponible. Para el acero aquí tenemos el cachuroso que está en la carretera, que es del Julián Astorga, tenemos Acenor, como lo más barato, tenemos Recipar, tenemos Guaita, etc. Para los pernos tenemos Aguas Negras, Curicó, todo esto en Curicó. Tenemos Bustamante, tenemos la casa del perno en Rodríguez, tenemos otra casa del perno en Capim Enrique. Lo mismo para los tubos. ¿Y qué más nos faltaría? La soldadura. La soldadura también lo pueden comprar en estas tiendas de acá. Y pintura. Fíjense, bastante simple, pero van a ir viendo con el desarrollo que cada parte se va complicando cuando la queremos hacer con harto detalle. Ya las entregas, entrega 1 para el 17 de noviembre, informe escrito y una presentación aleatoria. Si yo defino, por ejemplo, hoy día Juan Gajardo presenta. Para el objetivo de esto, en el fondo asegurar que todo el grupo tenga nivelada la información y no que trabaje uno y otro. Y aquí acepto sugerencias para ver cómo hacemos la autoevaluación. De manera de evitar que 3 del grupo trabajen y otros 2 no hagan absolutamente nada y se lleven la misma nota. ¿Ya? Y la segunda entrega el 15 de diciembre, informe y presentación aleatoria nuevamente. ¿Y qué tiene que tener primero? Una introducción breve, no saben mucho, estado del arte, boceto. Ustedes todos hicieron desarrollo de producto, diseño de producto, no sé si lo hicieron conmigo o con otro profesor, pero básicamente la primera parte es la generación de ideas, boceto, y después definir cuál es el que queda, alcance y restricciones, irían los pesos, cronograma con fechas, que sería el Gantt. Y no importa aquí pongan la fecha, es importante que lo hagan como ejercicio y después irlo actualizando. Tener un modelo 3D completo, listado de material a utilizar con costos preliminares, fuerzas, tareas y responsables. ¿Ya? Con una bitácora de tiempo. Siempre yo pido la bitácora de tiempo, que es llevar anotado cuánto tiempo trabajaron en el proyecto. No va evaluado si trabajaron más o menos horas, pero sí es importante para que vayan llevando un registro de cuánto se demoran en hacer cada cosa. Para el futuro, cuando les pidan un proyecto, ustedes puedan cobrar, porque ustedes les van a mandar a diseñar, por ejemplo, una grúa. Ya Edgardo, cotízame una grúa con tales y tales características. ¿Cuánto me va a salir diseñarla? Y ustedes en base a qué van a calcular el presupuesto. ¿Cuánto van a poner de costo de diseño si no saben cuánto se demora? Entonces dicen, ah, mira, tal tiempo hicimos un soporte motor, nos demoramos tanta hora. Entonces ahora esto es más o menos igual, similar, sencillo, más caro, tanta hora le vale. Es súper, súper útil el registro de los tiempos. Insisto, eso es sin nota la cantidad de horas. Diseño, cálculo de ejes, cálculo de perno. ¿Ya? Y la segunda, la bitácora, nuevamente planos, mejora futura, esto también es importante. Cálculo de aquí. Potencia, fuerza en eje, estructura, diseño de eje, rodamientos, pernos, soldadura y cálculo de estructura con elementos finitos. No hay trabajo fuera de plazo. Yo voy a recibir los informes, los voy a revisar y los voy a reenviar para retroalimentación y que le hagan las modificaciones. ¿Ya? Y adicionalmente, tenemos que ver, aquí me falta pintura. Vamos a dar el tiro. Comentarios. ¿Algún comentario?
No, profesor, todo bien. Todo bien. Gracias. Le insisto, es súper importante que participen. Por último, diciendo no, sí. ¿Qué me faltaba aquí? Acá. Ah, sí, profesor. Profesor, No, es perdón. que quería comentar que quedó súper claro lo que quiere que hagamos y en relación al proyecto. Lo que me gustaría saber es el alcance del proyecto. Por ejemplo, eh, ¿a usted le interesa que esté el diseño hecho o que también se haga un prototipo y todo eso que involucraría el aspecto real de venta en la presentación? ¿La presentación va a evaluar al diseño del proyecto o va a evaluar a que el proyecto sea comercial? No, en este caso no hay fabricación de prototipo alguno, solamente quedamos con prototipo 3D. ¿Ya? Y es importante que la presentación sea un poco más comercial que tan técnica, de manera que ustedes como que puedan vender su producto a un interesado más que irse en la bola con los detalles técnicos de que aquí tenemos el perno grado no sé cuánto, bla, 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 y acero R524 no sé cuánto, sino que piensen que eso es algo que falta en nuestra carrera, que es cómo ser un poco más vendedor, ¿ya? No vayan tan a lo técnico. Ya, no, Claro, mira, claro. te sirve para tal y tales cosas. Que lo técnico va en el informe. Sí, pues, en el fondo igual en la presentación hay que dar un par de cosas técnicas, pero orientarlo que no sea tan latero, sino que orientarlo a vender el producto, mostrar sus capacidades, su versatilidad, ¿ya? Y como dices tú, está bastante claro, pero después que a medida que vayan desarrollando, van a ir apareciendo un montón de dudas y es importante que ahí las vayan canalizando. O sea, se ve simple, pero no es tan simple. ¿No? Sí, de hecho, he estado conversando con unos colegas, propuestas mucho más complejas, pero al final es mejor hacer uno sencillo, bien hecho, que empezar a buscar mecanismos más complejos que van a tomar mucho tiempo y al final se van a ir por las ramas o van a ser la mitad. Ya, pero como digo, me interesa harto este tema de la autoevaluación, así que les dejo ahí la inquietud de cómo evaluamos que todos trabajen y cómo castigamos al que no trabaja. Ya que eso es algo que a mí en general siempre me ha desagradado ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te vayas así tan raro? y que encuentro medio difícil de evaluar. Profe, le hago una consulta en relación al soporte. El soporte no debe sacar el motor, solo debe soportarlo para después trabajar cómodamente, ¿verdad? No Sí, debe cumplir la finalidad de sacarlo. de hecho ustedes cuando partan con el informe, cuando vean el estado del arte, la idea es que aquí en el estado del arte ustedes vean que hay en el mercado para trabajar motores. Entonces ustedes van a ver que hay unos que tienen dos patas, una pata y una rueda, hay unos que son fijos sin rueda, hay unos que son solamente una estructura, unos que vienen con un cilindro hidráulico, otros que vienen con cadena. Esa es la parte del diseño que ustedes tienen que ver que estaba acá. En el fondo es aplicar básicamente lo que vimos en desarrollo de producto. Tengo un problema, qué herramientas tengo, cómo logro el objetivo, ¿cierto? Y después acá lo mismo, optimización, evaluación, cómo ordenamos las consideraciones de diseño y no recuerdo dónde está la parte más arriba. No lo tengo acá. Pero en el fondo puede ser la análisis de opciones, ver qué es lo que más nos conviene a nosotros basándose en nuestras capacidades de fabricación, que lo vamos a pensar mentalmente en el taller mecánico, ¿ya? Y, eh, y de acuerdo a nuestra realidad. ¿Ya? Por ejemplo, si les pidiese uno de estos para piso de tierra, ¿qué es lo primero que habría que pensar en cambiar? La rueda. La La rueda, rueda. ¿cierto? Entonces, por eso.
Y después también les va a pasar que hay un montón de máquinas que venden o que van a traer para sus trabajos que están pensadas en otro contexto, por ejemplo, en un contexto en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, donde la realidad es diferente. Entonces ustedes van a tener que ver cómo adaptar ese tipo de máquinas a la realidad que tenemos acá. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Proyectos, sílabus, notas, clase? Solo comentar que Francisco acaba de compartir el grupo de WhatsApp en el chat Ah, ya, muy bien. para que se unan. Sí, ustedes hacen clic y se unen. Sí, efectivamente. Son bastante cómodos. ¿Ya? Y también les recuerdo que el ayudante, como digo, tiene súper buena disposición, he trabajado con él en varios proyectos, en varios ramos. Sáquenle el jugo, aprovechen, pero también recuerden siempre mantener el ambiente colaborativo y de respeto. ¿Ya? Hay algunas tallas que se permiten, otras tallas que no se permiten. Y acuérdense, todo lo que sea ofensivo, abusivo, sexista, ataque militar y todo eso no está permitido y hay que irlo evitando. Antes era una costumbre hacer tallas machistas, pero los tiempos han ido cambiando. ¿Ya? La otra vez hice un mal comentario en una clase, lamentable, pero cosas que pasan. ¿Ya? Entonces damos una pausa, unos 15 minutos y continuamos. Ya muchachos, continuamos. Perfecto. Entonces, mencionaba para prueba, capítulo 1 al 4 de Shipley, que está ahí, introducción al diseño de ingeniería mecánica, materiales, análisis de carga, deflexión de rigidez, falla resultante de carga estática, que es todo lo que tienen que haber visto en resistencia a materiales y los otros módulos anteriores. Luego el repaso típico. Siempre es bueno recordar las leyes de Newton, primera, segunda, tercera, las leyes de la termodinámica, mecánica estática, diseño, máquina. Entonces la primera ley de Newton, todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre él. Y aquí se refiere a fuerzas externas. Entonces, en el fondo, vamos a ver que todo cuerpo va a estar quieto, a menos que alguien le aplique alguna fuerza externa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos el concepto de movimiento rectilíneo, uniforme, fuerza neta, y aparecen también los conceptos de fuerza de roce o fricción. En el fondo tenemos un movimiento rectilíneo de algún objeto sobre una mesa, y la fuerza de fricción los va a ir frenando de manera progresiva y va a ir disipando energía. Y aquí después nacen otros conceptos como el calor por fricción y otros. ¿Ya? Y también lo mismo, típico de cuando, no sé si les pasó a ustedes, pero la primera vez que empezamos a ver los conceptos de lanzamiento de proyectiles, ¿cierto? Yo decía, si el proyectil sale a tal velocidad hacia arriba, ¿por qué cuando cae, cuando tiran balas, por qué cuando cae la bala no es capaz de caer con tanta velocidad? Y aparece el tema de la resistencia del aire y de la velocidad terminal de caída. Segunda ley, cuando aplica una fuerza a un objeto, este se acelera, dicha aceleración es proporcional a la intensidad y constante. ¿Qué pasa cuando un cuerpo está en movimiento? Tenemos una masa neta, y cambia la velocidad en modo dirección, y aquí es donde aparece la clásica ecuación de que fuerza igual a masa por aceleración, que utilizamos habitualmente para equilibrio. ¿Ya? Acción y reacción, para cada acción existe una reacción igual o opuesta, y aquí tenemos las fuerzas que vamos a tener cuando hacemos diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? En el caso de tener, por ejemplo, una escalera apoyada en una pared, ¿cómo van a ser las reacciones cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre? La escalera ejerce una fuerza hacia abajo y hacia la pared,
y una fuerza de fricción hacia acá, ¿ya? Y sobre el suelo tenemos una reacción que es opuesta y contraria, ¿ya? A lo que tenemos. ¿Ya? Le hice la termodinámica, equilibrio térmico, igual que los sistemas tienden a equilibrarse a la misma temperatura, conservación de energía, que no puede ser creada ni destruida, solo se transforma, el trabajo del calor de un cuerpo respecto a otro, y la tercera ley que es el cero absoluto. ¿Ya? Luego definición de mecánica, es la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento. Tenemos mecánica de cuerpos rígidos, de cuerpos deformables y de fluido. ¿Ya? Que queremos explicar y predecir fenómenos físicos, y generalmente esto viene desde 384 a.C. con Aristóteles y Arquímedes, pero Newton en 1642 aproximadamente sentó las bases de los principios fundamentales de mecánica. Por eso están ahí las tres leyes de Newton, y después se fueron desarrollando con el tiempo. La estática, que es lo que estudia el equilibrio estático, cuando estamos en reposo o a velocidad constante. ¿Ya? Nos permite las interacciones de cuerpo mediante geometría y fuerza. La dinámica es cómo evolucionan en el tiempo los sistemas, cómo son los cambios en estado de movimiento, estado de fuerza, un montón de otras cosas. Y es el diseño, es un proceso de configuración mental que busca una solución en cualquier campo. El diseño de ingeniería es un proceso lógico y planificado, una aplicación del arte de ingeniería, con lo cual podemos idear un sistema, componente o proceso, y esto es altamente iterativo, es decir, tenemos que darle hartas vueltas para poder llegar a un resultado. ¿Ya? Y es una competencia esencial para los ingenieros. Todo ingeniero tiene que ser capaz de diseñar. Diseñar es un proceso, una máquina u otro tipo de cosas. ¿Cuál es el proceso interno? Apreciación del problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para resolverlo? ¿Cómo logramos el objetivo con utilización óptima de recursos? El problema sería, por ejemplo, tenemos que ir a la universidad. Ese es el problema. ¿Qué otro problema hay? Tenemos que minimizar el contacto con más gente. ¿Qué herramientas tengo? Puedo irme caminando, en micro, en bicicleta, en auto. ¿Cómo logro el objetivo con utilización óptima de recursos? ¿Cuáles son mis funciones objetivas aquí? Minimizar el contacto, gastar menos recursos, u otros. ¿Ya? Y logro el objetivo. Y esto también es súper importante y cuesta un montón desarrollar la intuición capacitada. Solamente lo van a ir obteniendo a medida que vayan siendo más experimentados. Definición de máquina, objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas que facilita o realiza un trabajo determinado. Generalmente transforma energía en movimiento. Y ahí tenemos ejemplos de máquina de coser, de vapor, de fotografía, la registradora, de escribir, las máquinas de ejercicio. Silencio. ¿Ya? Y acuérdense que la máquina revoluciona la industria con la revolución industrial, cuando las máquinas retomaron la producción y mejoraron el desarrollo de los trabajos de los hombres. ¿Ya? Otros conceptos fundamentales: longitud, distancia, tiempo, masa, fuerza, y entre otros. ¿Ya? Longitud, tiempo, masa, fuerza. Vamos viendo las unidades que tenemos: unidades de tiempo, unidades de longitud, unidades de masa, en ambos sistemas, sistema internacional y sistema imperial. ¿Ya? Lamentablemente a los que no les gustan las unidades imperiales, pulgadas, libras, tienen que irse acostumbrando porque
los van a perseguir durante toda la carrera esas unidades y las conversiones. Y cuando les pregunte cuánto es una pulgada, ustedes de memoria tienen que decirme 25,4 milímetros. ¿Ya? De memoria. ¿Y cuánto es una libra? 0,454. Ahí tenemos longitud, masa, fuerza. Y los prefijos, tera, giga, mega, bla, bla, bla. Ustedes ya los conocen. ¿Ya? Y algo aquí que siempre que es importante destacar, que pasa después, es el tema de la tonelada. ¿Ya? Que es la tonelada, que habitualmente cuando hablamos de tonelada, se habla de la tonelada, pero la tonelada siempre es 0,94 algo toneladas. Cuando nosotros queremos los 1000 kilos, tenemos que decir la tonelada métrica. ¿Ya? Porque después si no, da para confundirse. Que el diseño, ya lo vimos, la apreciación, el diseño mecánico requiere habilidades, es necesario subdividir grandes tareas en tareas simples. Ya tenemos una secuencia de ordenar esa idea, revisarla. Tenemos que desarrollar la competencia en este campo y tener ética de trabajo profesional. Ya tenemos código, normas de diseño. Tenemos que estar atentos a la seguridad. Cabe destacar que nosotros vamos a ser responsables legales de nuestro diseño. Si es que alguien tiene algún accidente después, alguna amputación, daño o muerte, la responsabilidad legal va a ser de nosotros si es que nosotros diseñamos. ¿Ya? Seguridad en fabricación, en la operación, resistencia del diseño, tolerancia y factores de seguridad. Siempre vamos a tener ahí dando vuelta algún fantasma de tolerancia e interacciones. Un proceso innovador, altamente iterativo, tiene altas tomas de decisiones, de repente con poca información o con exceso de información y que a veces es contradictoria. ¿Ya? Por eso hay que ser crítico y filtrar ahí lo que se quiere. Una actividad de comunicación, palabra e imágenes, por eso les decía que es importante comunicarse de manera eficaz y trabajar con gente de muchas disciplinas y filtrar la información. Si ustedes se ponen a hablar con, por ejemplo, el publicista de la empresa, no van a empezar a decirle que el acero 1020 tiene un proceso de nitruración, por lo tanto, bla, bla, bla. Ustedes tienen que decirle que el acero se endureció superficialmente, más sencillo. Hay un plan, y ese plan puede llegar a un producto funcional, y lo ideal es que cumpla todos los requisitos sin importar quién lo construya o use. En el fondo tiene que ser, como decimos en Chile, a prueba de. ¿Ya? Proceso, necesidad, problema, síntesis del problema, análisis del problema, evaluación, presentación, y todos estos procesos son iterativos, podemos volver atrás en cualquier momento. La definición del problema es la parte principal, tiene que ser específica y debemos incluir las especificaciones del objeto. Tenemos que tener la cantidad de entrada y salida a nuestro diseño, tenemos todos los inputs y después tenemos un output. ¿Ya? Aquí tenemos requisitos, materiales, tecnología, proceso de fabricación, especificaciones, costo, cantidades, restricciones, legislación y un montón de cosas más. ¿Ya? Hay ciertas consideraciones como la funcionalidad, resistencia, distorsión, desgaste, corrosión, seguridad, costo, fricción, vida útil, ruido, formas, tamaño, superficie, y todo eso. Tamaño, responsabilidad legal, reciclado. Tenemos ciertas herramientas computacionales también para realizar todo esto que nos ayudan bastante al trabajo, como los software CAD, software de elementos finitos, software de simulación de fluidos, software de elementos discretos, solucionadores matemáticos. ¿Ya?
Pero es importante mencionar que esta herramienta no sustituye nuestro pensamiento. Los software no van a pensar por nosotros y nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que pensar por el programa. El programa nos ayuda a la tarea, pero no nos hace la pega. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y tenemos que utilizar nuestro criterio para interpretar los resultados y evaluarlos. Ya aquí está la ética, como definición de ética. Tenemos la definición de normas y códigos. Las normas son especificaciones para partes o materiales y los códigos son conjuntos de especificaciones. Tenemos distintas asociaciones, como la asociación de aluminio, de engranes, de acero, de hierro y acero, los estándares, de ingenieros mecánicos, de testeo y materiales, de soldadura, de rodamiento británico, de pernos y sujetadores, mecánicos, peso y mediciones, de los estándares de organización, que este creo que es uno de los más conocidos porque siempre lo ponen ahí en los títulos, ¿ya? De ingeniero automotrices y las normas chilenas, que básicamente son siempre algunas de estas otras, realmente las europeas, adaptadas a nuestra realidad local. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿me podría como ejemplificar un poco mejor la diferencia entre norma y código? Que no entendí muy bien la diferencia. ¿Ya? Generalmente la norma es una especificación general y los códigos son un poco más específicos para ciertos casos particulares. ¿Ya? En general la norma busca estandarizar ciertos contenidos. Por ejemplo, un acero SAE 1020 que se fabrica aquí o que se fabrica en otro lado va a tener las mismas características. En cambio, un código puede ser un código de construcción, un código interno de la empresa, de cómo hacer el código de seguridad, de cómo hacer ciertas aplicaciones dentro de la empresa. La norma es más general y el código es más específico. Miren acá, todas estas industrias tienen distintas normas. Ustedes pueden haber visto algunas veces el acero, el aceite, SAE 10W30 o 15W45. Están bajo esa norma. ¿Ya? Y otros códigos, de repente pueden ver algunos códigos de construcción, códigos de fabricación internos en algunas empresas. Aparte de las normas, tienen sus propios códigos que son como podría decirse como sus costumbres de trabajo, sus hábitos de trabajo. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Ahí habitualmente las normas son como trascendentales, son más globales que los códigos. ¿Ya? Otra de las restricciones típicas es el costo. Y generalmente para reducir el costo, que es lo mejor, utilizar elementos de tamaño estándar, no pedir elementos especiales. Si queremos un perno especial, nos va a salir 10 veces más caro que un perno estándar, y que todos los elementos estén disponibles en el mercado local. ¿Por qué? Nos ahorramos flete y otro tipo de cosas. No siempre se logra, pero es una buena práctica. También tener tolerancia de diseño amplio, ¿cierto? Permitir componentes variados y también estimar bien los costos de los procesos de fabricación, materias primas y los componentes. Entonces, en el fondo siempre tenemos que estar pensando cómo lo vamos a fabricar, qué vamos a utilizar, qué componentes vamos a utilizar. Si, por ejemplo, quiero utilizar algún elemento para industria alimenticia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente con materia prima? Inox. ¿Tiene que ser solamente inox? No, también puede ser en algunos casos acero carbono con alguna pintura especial, algún recubrimiento. ¿Ya? Si ustedes recuerdan los tarros de conserva, es acero estañado, no es ni siquiera inoxidable y las conservas duran un montón. Responsabilidad legal, acuérdense de lo que les mencionaba, que ustedes son responsables legalmente de lo que hacen y también son responsables legalmente de su equipo de trabajo. Ustedes tienen que velar porque su equipo trabaje bien, no tenga daños y también porque sus elementos no generen daños o perjuicios a los usuarios directos e indirectamente. Si ustedes diseñan un carro de arrastre,
¿cierto? Y su carro de arrastre causa algún accidente por falla, no sé, pues colapsó mediante la carga, ustedes son los responsables legales de esa falla. Como que el dueño del carro podría decir, oye, pero esto es un problema de fabricación. Y ahí van al fabricante y dicen, oye, esto está mal fabricado. Y una vez que demuestren que ustedes hicieron mal los cálculos, les va a llegar todo el peso de la ley y ahí van a tener que pagar los daños. ¿Ya? Concepto de esfuerzo y resistencia. Hay algunos elementos que se diseñan para romperse, como un fusible, ¿cierto? Un cardán. Se diseña para transmitir la tracción entre la caja de cambio y los diferenciales. ¿Ya? Y en general está dimensionado para que sea el punto más débil de la transmisión. De tal manera que es mucho más fácil y económico reemplazar un cardán que reemplazar algunos engranes. Ya hay un elemento aquí de desconexión automática. Estos pernos de aquí, de algunos grampas de cable, están diseñados para cortarse bajo un cierto torque. En el fondo, todos estos elementos se diseñan para su ruptura. ¿Ya? Y otros elementos que no se pueden romper nunca, como por ejemplo las alas de avión o las piolas de ascensor. Profesor, ¿Sí? en cierta parte de las diapos nombra ciclo de operación de 100%. ¿Qué vendría a ser eso? ¿A dónde está eso? Ah, era por esta parte, pero no anoté exactamente la diapo. Qué raro, no lo recuerdo. Déjame buscarlo. Oye, silencio. Va. No aparece ninguna operación. Operación. No aparece ningún ciclo de operación. Ah, bueno, lo de haber leído en... Qué raro, quizás estaba en alguna imagen. Probablemente hay ciclos de operación que se refieren al tiempo de disponibilidad de la máquina. Qué tantas horas se utiliza durante el día. Que es en inglés conocido como el duty cycle. ¿Ya? Y en base a eso también se mencionan algunos elementos, pero no tanto en este módulo, sino en el siguiente. Cuando hacemos transmisiones, ahí se considera bastante el ciclo de operación de la máquina. Para la vida útil de correas, cadenas y ese tipo de transmisiones. Ok. También hay que considerar la incertidumbre, que aquí en el diseño abunda. Por ejemplo, los materiales que tenemos varían las propiedades en el espacio. ¿Cuánto varían? Va a depender del control de calidad que tenga la industria, qué efectos van a tener distintos procesamientos, qué efectos van a tener los ensambles, qué efectos van a tener los tratamientos térmicos, cómo van a estar las cargas y las distribuciones de esfuerzo, cómo está afectando el clima, la corrosión y desgaste. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una reja en la cordillera de acero que en la playa. Usted hace una reja acá de 2 milímetros y les va a durar 10, 15 años. Hace una reja de 2 milímetros en la playa y al cabo de 2 años ya está destruida prácticamente completa. Entonces, qué importante tener esta incertidumbre, ¿cierto? E incluirla en el diseño. ¿Cómo la incluimos? Vamos a variar espesores u otro tipo de elementos. Ya lo mismo, por ejemplo, los ascensores. Los ascensores, ¿cuántas personas pueden entrar? 5. 5 personas de 100 kilos son 500 kilos. Pero ¿qué pasa si justo hay un carrete en una casa y los muchachos se ponen creativos y se les ocurre meterse 10 en el ascensor? Tenemos que considerar esa incertidumbre. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Vemos cuánto es la capacidad máxima de gente que puede entrar al ascensor y ahí sacamos un parámetro de diseño más creativo. Lo mismo en el caso del ejemplo del motor. Nosotros vamos a tener el motor, pero ¿qué va a pasar cuando el mecánico le haga fuerza al motor para trabajar? Vamos a tener una carga adicional. Hay que incluirla en el diseño. ¿Ya? Tenemos también el efecto de la
incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿cómo la podemos combatir? Uno de esos elementos es mediante el factor de seguridad. Y lo que hacemos es que habitualmente o consideramos una carga mayor o consideramos una resistencia final menor. ¿Ya? O calculamos cuánto estamos pasados sobre el nivel de resistencia máxima. ¿Y cómo hacemos eso? Contando cuánto es lo que aguantamos y cuánto es lo que necesitamos. Por ejemplo, si van a carretear, tienen que llevar dinero con un factor de seguridad, llevan plata extra. ¿Y cómo calculamos ese factor? Cuánto queremos gastar y cuánto tenemos en total. ¿Ya? Tenemos una medida de confiabilidad para los elementos. Tenemos la confiabilidad de los elementos, que es la probabilidad de falla. Eso lo definimos mediante un número entre 0 y 1. Tenemos dimensión y tolerancia. Entre ellas tenemos el tamaño nominal, que sirve como nombre para los elementos. No significa que sea exactamente al teórico o al real. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver después que hay, ustedes van a encontrarse ahí, por ejemplo, en el jardín, con la manguera de media pulgada. Cuando ustedes vayan y la midan con el pie de metro, se van a dar cuenta que no mide media pulgada exactamente. Se dan cuenta que no mide exactamente media pulgada, sino que tiene variaciones. Por lo tanto, esa medida de tamaño nominal es solamente para referirse al nombre. Tenemos límite entre dimensiones máxima y mínima, tolerancia, diferencia entre límite, y la cual puede ser bilateral o uninatural. Cuando ustedes la ven en los planos, ¿qué quiere decir el 50.1 más menos 0.1? Que para nosotros va a ser permitido tener 50.0 y 50.2, estar entre esa dimensión. Cuando queremos unilateral, podemos movernos solo hacia una dirección. Cuando tenemos holgura, cuando tenemos juego entre dos elementos cilíndricos, macho y hembra. Interferencia es cuando queremos que uno sea un poquito más grande que el otro para que cuando los unamos tengamos la unión y nos quede fijo por interferencia, por ejemplo montajes de rodamientos, bujes y otros elementos. Y margen, holgura mínima, interferencia máxima para partes ensambladas. Voy a revisar el PowerPoint porque no responde. ¿Ya? Respecto a la unidad, es importante considerar unidades utilizadas tanto en sistema métrico como imperial. Van a ver que en algunos casos conviene trabajar en el imperial y en otros conviene el métrico, pero tienen que tener en cuenta que siempre van a estar las dos por ahí dando vuelta, y hay ciertos casos que incluso van a estar combinadas estas medidas. Caso típico es los casos de los neumáticos, que vienen combinados, o cuando ustedes van a comprar manguera, ustedes van a decir manguera de media pulgada, de 10 metros, y ellas las combinaron. En general vamos a utilizar 3 cifras significativas, aproximando a la cuarta. No hay que reportar más cifras que lo que expresan los números. Y generalmente siempre es buena práctica hacer los cálculos con toda la exactitud posible y al reportar poner solamente 3 o 4 dependiendo de los datos. ¿Ya? En ingeniería, aunque ustedes no lo crean, lo que más van a usar después a futuro va a ser las planillas de cálculo. ¿Por qué? Porque ahí se pueden hacer cálculos, poner todos los parámetros, poner planillas desplegables y opciones, y también se pueden ir actualizando los valores rápidamente. ¿Duda, consulta hasta aquí? No, profe, por mi parte no. No, profe, Yo todo tampoco, claro. profe. Todo claro. Vamos a seguir. Ojalá
que esté todo claro. La otra semana vamos a ver si estaba todo claro. Son conceptos bastante generales, en todo caso, lo que hemos visto hasta ahora. Ya, después tenemos resistencia y rigidez. Esto es algo que con ingenieros mecánicos no se les puede olvidar nunca, que son las curvas de esfuerzo de deformación unitaria. ¿Ya? ¿Qué nos da esto? Nos da el comportamiento elástico de los materiales, principalmente el acero, que habitualmente vamos a hablar siempre de acero porque no sé cuánto es el porcentaje exacto, pero por decir el 90% de todo lo que vamos a ver está hecho en acero. ¿Ya? Y aquí tenemos estas curvas, que es la curva de tensión de formación. Tenemos una recta al principio, que es la zona elástica de los materiales, hasta llegar hasta el punto de fluencia, que en el fondo es donde nosotros aplicamos una fuerza, y al soltar la fuerza el material vuelve a su posición inicial, el límite elástico. Pasado este punto, el material se empieza a deformar permanentemente, y luego vuelve con una pendiente paralela a la del módulo elástico. ¿Ya? Y luego, después de un cierto punto de aplicarle fuerza, se rompe, digamos, la fractura. Entonces aquí definimos un par de elementos que son el esfuerzo de fluencia, yield, el F, el de fracture, la final, y el U del ultimate, que es como la carga máxima que podemos aplicar a un material. ¿Cómo tenemos esta curva? Con ensayo de tensión de formación. ¿Cómo medimos? Esfuerzo igual a carga partida un área. ¿Qué unidades tiene? Habitualmente vamos a trabajar en Newton, las cargas, y el área en milímetros cuadrados, y esto nos va a dar unidades de megapascales. Que también es importante aquí, toda esta área bajo la curva, que nos representa la energía de formación que da el ensayo Char. Respecto a la dureza, ¿qué es la dureza? Es la resistencia a la penetración de una herramienta. Esto, ¿cómo sabemos nosotros si es más duro o más blando? A simple vista es difícil saberlo. ¿Ya? ¿Cómo yo ¿Se puedo distinguir raya o una no? plancha de otra? Si se raya o no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Lo más típico que hacen los viejitos, ¿viste? Como que típico al principio piensa que los viejitos no cachan ni una, pero siempre observen a los viejitos, siempre hay mucho que aprender de él. Tiempo atrás fuimos con un colega a reciclar, a buscar material, y el viejito dijo, no, ese de ahí no sirve, no le sirve porque este uno. Y el colega le pregunta, ¿y cómo sabe que este uno pesca un fierro, le pega con otro fierro y vio la marca? ¿Qué queda? Se ve este uno, no se marca. Y mi colega quedó así, pero extrañado del ensayo de laboratorio que hizo el viejito de reciclar. Y le dio la respuesta inmediata. ¿Ya? Entonces, Maestro. esa es la presentación de una herramienta. Como dicen ustedes, pueden rayarlo con un lápiz, con una lima, o pueden hacerle la penetración con un martillo, un punzón, un clavo u otro fierro. ¿Decían algo? ¿Ya? O sea, si nosotros le damos con un punzón, un martillo, podemos ver la dureza. ¿A ¿Eso se refiere? O sea, no podemos ver la dureza absoluta, podemos definir en una escala burda si es que es muy duro o no. Ah, claro. ¿Ya? Por ejemplo, si tú le pegas, por ejemplo, un martillazo a un acero 1020, que es el típico de rejas, construcciones y todo eso, se va a marcar. Lo mismo si tú le pasas la lima, se va a gastar. Pero si tú le pegas un martillazo a un acero endurecido, un 4340 tratado o algo más duro, de uno, el martillo no le va a hacer nada a la marca. No le va a hacer ni cosquilla. Y lo mismo, si le pones Bueno, lima, la lima no va a ser capaz de morder el material. Entonces solamente se pueden utilizar abrasivos o otro elemento. Y científicamente, ¿cómo se ve esto? Con las escalas de dureza. ¿Qué es lo que hace la escala de dureza? Carga una bola o un diamante
sobre el material, sobre la superficie, y basado en la deformación que ejerce la superficie, lo transforma en cierta escala para reducir la dureza. Por ejemplo, Rockwell, tenemos una bola, un diamante, tenemos varias escalas dependiendo de la dureza. Brinell es una bola y después se mide los diámetros de la bola. ¿Ya? Vickers es una pirámide de diamantes y después medimos las diagonales de la marca que deja. Y todo eso lo interpretamos después como una marca. ¿Ya? La temperatura va a afectar las propiedades mecánicas de los materiales. A medida que la temperatura aumenta, las propiedades de los materiales tienden a disminuir, ¿ya? Excepto en los aceros rápidos. Materiales de broca o de herramientas de torno, HSS, High Speed Steel, que tienen un comportamiento ligeramente diferente, que cerca de los 200-300 grados tienen un aumento en sus propiedades mecánicas. ¿Por qué? Tarea para la casa. ¿Ya? Pero la tendencia habitual es que a medida que aumenta la temperatura, las propiedades disminuyen. Ya pasando de un 1, teniendo un leve aumento en la esfuerzo último, y después baja. Y la fluencia siempre tiende a bajar con la temperatura. ¿Ya? Eso también lo podemos ver después en la diagrama de fases, que en el fondo a medida que empieza a aumentar la temperatura, esto se empieza a poner más blando. Eso es visible en varias aplicaciones, por ejemplo el chocolate. ¿Qué pasa a medida que se empieza a calentar? Se ablanda y finalmente se derrite. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el acero, solamente que las variaciones de temperatura van a ser mucho mayores. Tenemos el trabajo en frío y la resistencia. Cuando trabajamos en frío un material, ¿qué hacemos? Lo deformamos más allá del límite elástico, ¿cierto? Pasamos el límite elástico y después vuelve con el módulo elástico y vamos generando endurecimiento. ¿Por qué? Porque se deforma, hay movimiento de grano, hay un montón de elementos que pasan a nivel microscópico y molecular. Tenemos procesos laminados, estampados, trefilados que nos generan endurecimiento. Tenemos trabajo en caliente, que son por sobre la temperatura de cristalización, en el caso del acero 720 y algo grados. Laminado, forja, extrusión, prensado. ¿Ya? Y ahí tenemos ciertos elementos estructurales dentro del acero. Algunos metales utilizados, principalmente acero, también utilizamos harto aluminio, magnesio, titanio, y un montón de aleaciones de cobre, latón y bronce. ¿Ya? Por ejemplo, aquí todo lo que es grifería, antiguamente se hacía con tubería de cobre, hoy en día se utiliza un polipropileno que es más fácil de trabajar y se lo roban menos. También hay que tener en cuenta esa realidad. Y grifería habitualmente también se hace harto de bronce. También hay grifería de plástico hoy en día. Hay harto plástico que fluyen o se moldean al aplicar calor. Aquí hay un par de referencias, Plastigen, tipos de polímero, y son altamente reciclables y tienen un código de números según el tipo de plástico. Esto es el polietileno terestalato, que es el PET típico de las botellas desechables. El HDPE, High Density Polyestirene. El vinil, el Low Density Polyestirene, polipropileno, poliestireno y otros, varios. Generalmente en estos otros se aplican los que no son reciclables directamente, pero sí se pueden hacer otros compuestos, rellenos, un montón de cosas. Materiales compuestos, fibras de carbono, fibras de vidrio y otros más, plástico reforzado. Lo importante es que estos que se mezclan a nivel macro, pero no a nivel micro, ¿cierto? Aquí es como el cemento ladrillo. Si se fijan, el cemento ladrillo se pegan, pero no se mezclan entre ellos. Tablas de selección de materiales, distintos materiales de ingeniería, el acero, también es súper importante, una mezcla de hierro-carbono, entre 0,3 y 2,14% en masa. Mayor a 2,14 se le conoce como fundiciones. Diagrama hierro-carbono, el punto eutéctico que siempre lo pregunto, pues la gracia que nos obtiene el líquido a menor temperatura. ¿Y qué gracia tiene tener un líquido a menor temperatura? Plata. ¿Por qué plata? Menor temperatura, menor energía para derretirlo. Simple. Temperatura de cristalización 723 grados. De aquí para arriba
crecen los granos de aquí para abajo, los granos se unifican y están quietos. Y distintas fases aquí: hierro, austenita, ferrita, cementita, perlita, la ferrita Wilmastaten y un montón de cosas más que van a ver después los tratamientos térmicos, que ya lo deben haber visto. Los tratamientos térmicos generales cambian las propiedades del acero y de algunos otros metales. Aquí tenemos recocido, lo ablanda, templado, endurece, revenido, modifica la dureza superficial, nituración, cementación, normalizado, recubrimientos superficiales. Acero aliado: se puede aliar el acero con cromo, níquel, manganeso, silicio, molibdeno, vanadio y tungsteno. Generalmente el cromo sobre el, no recuerdo el porcentaje, creo que era como el 10%, está más adelante, pasa a ser acero inoxidable. El níquel tiene ciertas propiedades antimicrobianas y para que no crezcan algas, por ejemplo, se utiliza harto en embarcaciones. Manganeso aumenta mucho la dureza, igual que el molibdeno y el tungsteno. El tungsteno también aumenta la resistencia al desgaste, dureza superficial y la resistencia a las altas temperaturas. Las fundiciones: tenemos varias fundiciones que en el fondo son acero con mucho contenido de hierro, proceso del acero, para que lo revisen, aceros según su designación, cantidades de carbono, manganeso, fósforo y silicio máximo, resistencia a la tracción según cada tipo de acero. Ustedes van a encontrar tablas en distintas partes y con distintos valores similares. Propiedades del acero de interés, influencia de los aleantes sobre las propiedades de los aceros. Si se fijan acá, por ejemplo, el tungsteno es súper bueno para darle estabilidad a alta temperatura y resistencia al desgaste. Otras denominaciones de acero que se utilizan harto en construcción, que son, por ejemplo, esta A3724, que nos da la resistencia a la reacción y el límite de fluencia en kilogramos fuerza por milímetro. Aceros especiales 4140, 4340, son generalmente conocidos acá como cromoníquel y cromoníquel bonificado. Son resistentes, son templables, tratables térmicamente. No es deseable que se solden porque se fragilizan. Hay un tema ahí con el carbono equivalente. Acero inoxidable mayor a 12% cromo y níquel, 304, 316, 316L. Hay algunos de estos que no son magnéticos, otros que sí, y se utilizan harto en la industria alimenticia, que es el lazo, ¿cierto? Para cubas de vino, procesamiento de fruta y un montón de cosas, porque no reaccionan ni se oxidan. Método de manufactura: con arranque, sin arranque, técnicas de unión, técnicas de corte, CAD/CAM, CNC, cortes modernos, láser, water, dieterosión, haz de electrones, impresión 3D, fundiciones, inyecciones de plástico. ¿Ya? Aquí están solamente los títulos. Importante que ustedes, si no conocen lo que es láser, corte láser, o que es lo que es water jet, busquen básicamente procesos de diseño, prototipo, requerimientos de diseño, especificaciones, contenido, creación de alternativas, catálogos, manuales, cotizaciones, estado del arte, creatividad, dinámicas de grupo, piezas fabricadas, modelos, planos. Ahí están los planos de fabricación según norma, tolerancia, dibujo, prototipado, modificaciones, carga, esfuerzo, ecuaciones de equilibrio, diagramas de cuerpo libre. Esto es sumamente importante. En todas las pruebas van a tener diagramas de cuerpo libre. Flexiones, carga distribuida, carga unitaria, fuerzas normales, esfuerzos tridimensionales, planos, círculo de Moore, von Mises, criterio de Tresca, deformación máxima, uniforme, vigas planas, vigas curvas, que esto aquí está lo que mencionaba de la viga. Compresión, ¿cierto? El C, sigma X va a ser igual al M por I, la distancia al centro donde queremos la fibra, por el I. Vigas asimétricas tenemos que integrar. Cargas axiales combinadas, tenemos que agregar la carga axial. Vigas rectangulares, formas de la viga, torsión, paredes abiertas, paredes delgadas, vigas apoyadas, vigas de acero, concentración de esfuerzo, esfuerzo en cilindro,
Fuerzas mayores, pared delgada, pared gruesa, vigas curvas, el eje neutro y todo eso. Distintos enfoques para vigas curvas en flexión, cómo es el comportamiento, cómo son los esfuerzos de contacto, presión de los esfuerzos de contacto, cómo se distribuyen los esfuerzos entre dos elementos circulares que presionan entre sí. Por ejemplo, la rueda de auto y el suelo, o una rueda de auto y otra rueda, bolitas de rodamiento, de flexión y rigidez, cómo se deforman los materiales según el tipo de elemento, constante de resorte, ¿cierto? Curvatura, pandeo, pendiente, otros métodos para calcular de flexión, energía de formación, Castigliano, los problemas estáticamente indeterminados, pandeo, de flexión por carga, inestabilidad en columnas con carga excéntrica, puntales, inestabilidad elástica, esfuerzo, ¿cierto? Cuando colapsan estas estructuras de este estilo, impacto y choque, energía, carga aplicada en forma súbita, resistencias, carga estática y falla. ¿Cuándo es la falla? Cuando se ha comprometido su función, por cualquier razón, ya sea por algún choque, un impacto, temperatura, desgaste, corrosión o lo que sea, eso es una falla. ¿Ya? Da, Fallas da harta, disciplinarias. da harta nostalgia. ¿Cómo? Da harta nostalgia ¿Por? por la materia que el repaso. Ah, es harto. Pero en el fondo es Sí, materia súper útil que van a tener que utilizar. Por ejemplo, ahí después cuando van en gran el próximo semestre van a ver que hay esfuerzos superficiales acá. Esto tiene un tratamiento térmico, que aquí hubo un proceso de manufactura, para fabricar el engrane, ¿ya? Que hay procesos químicos, que estas grietas se producen por una falla en la malla, si consideran esto como viga voladiza, es el punto de momento máximo, entonces al final está todo integrado, por eso insisto mucho con el repaso. Adelgazamiento en perno, fallas de cilindro, fallas en llaves, ¿ya? Distintos tipos de fallas que ponen en vida a la viga humana, planes de ensayo, concentraciones de esfuerzo, materiales dúctiles, frágiles, teorías de ductilidad y fragilidad, y un montón de cosas más. Todo eso Profesor, enfocado a los del Chile, ¿sí? ¿cuánto tiempo da para desarrollar una prueba? Habitualmente es la hora de clase. Es una buena pregunta. Habitualmente la prueba de clase, a ver si me puedo meter por ahí. Por ejemplo, este era un control. ¿Qué hacemos habitualmente? ¿Cómo funciona esto? Se sube el enunciado educandus, ¿cierto? Ustedes descargan el enunciado. Ven, explique brevemente la importancia de saber hacer diagramas de cuerpo libre, momentos de corte y esfuerzo. Y ahí ustedes van, toman una hoja, responden. Responden en la hoja. Su respuesta. Después la siguiente, determine las tensiones, magnitudes de fuerza, diagrama de fuerza cortante. Todo esto es mecánica general. Diagramas de cuerpo libre, diagramas de corte y todo. Lo escanean con el celular, con el escáner, con una cámara de foto, lo consolidan en un PDF y suben el archivo después en un buzón de educandos. Cuando es más o menos básicamente lo mismo que hacíamos antes, sacar una hoja y hacer la prueba, con la diferencia que en vez de entregármela físicamente, ustedes la escanean y la suben a un buzón de educandos. Y luego de eso yo la corrijo en educando con un PDF y voy poniendo la retroalimentación en una ventanita que aparece acá al lado. ¿Ya? Dependiendo de la prueba y la materia, de repente va a dar 1 o 2 horas, 1 o 2 horas. Les insisto, como les puse acá en educando, las pruebas son individuales. ¿Ya? Se permite el uso de material web, libros, videoapuntes, pero no el abuso. ¿Ya? No es llegar y copiar textualmente la respuesta. Eso lo insisto. Eso sí es para los trabajos y informes que uno copia textual y pone la fuente. Pero acá yo habitualmente les voy a pedir explique con sus propias palabras cuál es el tratamiento térmico de nitruración.
Entonces no quiero que ustedes vayan y pongan nitruración. Y pongan en la respuesta. La nitruración es un proceso que modifica la composición de metal añadiendo nitrógeno, obteniendo un incremento de dureza superficial en las piezas. También aumenta la resistencia a corrosión y fatiga. Eso no lo quiero. ¿Ya? Léanlo, procesenlo, piénsenlo y luego respondan. ¿Ya? No copien textual. No sirve de nada que copien textual. Entonces, habitualmente mis preguntas son: explíquele a un colega de tercero medio qué es la nitruración. Un colega de tercero medio va a leer eso y lo va a entender. No, pero eso tiene que usar un lenguaje más básico y empezar a hacer analogías. La nitruración es un proceso que endurece la superficie de un metal, generándole una cáscara, una especie de cáscara en la superficie que es mucho más dura, que aguanta mucho más, aguanta mejor el desgaste y también aumenta la resistencia a la oxidación y corrosión. ¿Ya? En el fondo es lo mismo, pero con palabras más sencillas. ¿Ya? Y los ejercicios habitualmente, no creo que tenga uno por aquí, lo mismo, se resuelven, se escanean y después se sube un archivo en PDF con todos los elementos juntos. Pero aquí está acá estamos. Utilizo una hoja, es que lo desarrollo con letra clara y ordenada. Explique todo el procedimiento, a mí no me sirve que hagan puras rayas, tiene que estar explicado. Utilice el teléfono como escáner, consolide la foto en un archivo PDF y suba al buzón de Educando con nombre correspondiente a la evaluación, el módulo, los apellidos y la fecha. De tal manera, yo si los descargo no me queda la escoba ahí con los archivos. Imagínense ahí bajar 20 pruebas que digan prueba 1, prueba 1, prueba 1. En cambio aquí, ya sé que es la prueba 1, sé que es de elementos de máquina, sé de quién es. Es mucho más ordenado. ¿Vamos? ¿Preguntas? Profe, entonces el día miércoles nos conectamos a la clase, usted da el inicio a la prueba y ahí uno comienza a trabajar o directamente la descarga de Educando a la hora que inicia la clase. Lo ideal es que estén conectados, pero si es que hay duda o pregunta, pueden también estar nivelados respecto a las dudas y consultas. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, si no hay más duda o pregunta, lo dejamos hasta aquí por hoy. Como les digo, pueden hacer consultas vía correo y ahí, si es necesario, nos juntamos por video para resolver dudas. Importante revisar las clases, averiguar todo lo que no sepan, lo que sepan lo pasan de largo y también revisar el libro de Chile, donde tiene toda esa materia también. Explicaciones acero, maleado, hierro, plásticos, materiales compuestos, que hay dentro, mecanismos, fuerzas cortantes y todo eso. Hasta el capítulo 4. O sea, incluido el capítulo 4. Así que estaríamos entonces, jóvenes. Acuérdense de completar las encuestas de Educandus. Y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase es el 29 y prueba. El 30. Miércoles 30. Ahí tenemos prueba. Ah, perfecto. Sí. Luego, que pasen bien, nos vemos. Chao, profesor. Que esté Y bien.